Respóndeme esta pregunta. ¿Cuántos libros, películas, cómics y o discos tienes? No me respondas, ya te lo digo yo. 0. A no ser que seas artista, autor, un sello discográfico o uno de los hermanos Warner, lo que tienes decorando tus estanterías son copias. Esas copias por las que habrás pagado pues entre 0 y 1000 euros, dependiendo de si te las has descargado, las compraste en el Top Manta o en una tienda de vinilos de coleccionista, te dan la posibilidad de disfrutar de ese contenido cuando y donde quieras, siempre que el soporte lo permita. Ah, y eso sí, a solas, porque como lo sabemos todos los que alquilábamos VHS... Aviso legal. Únicamente autorizado su uso doméstico. Salvo autorización queda expresamente prohibida. La reducción por intercambio de información. La realización de cualquiera de estas actividades será perseguida de acuerdo con la ley. Esas copias, desde que llegó el ancho de banda de internet, son la compra más irracional que te puedas imaginar. Ojo, que no digo estúpida, ¿eh? Digo irracional, sobre todo teniendo en cuenta que existen Netflix, Kindle, SoundCloud, Spotify, BitTorrent y la posibilidad de copiar infinitamente y a coste cero cualquier archivo digital haciendo este gesto. Pero oye, que así somos los coleccionistas. ¿Listos? Igual no, pero guapos. Mira qué carita de coleccionista. ¿Cómo se te queda? Sin embargo, si eres un sello discográfico, una editorial Enrique Cerezo o el feo de los Warner, pues puedes no tener ni una sola de esas copias a las que les quitas el polvo cada vez que haces un match en Tinder, pero tienes algo mucho más valioso: un contrato. Ahora, acompáñame en este viaje, ¿vale? Un contrato es un papel con un conjunto de palabras y unas cuantas firmas que mágicamente te atribuyen la propiedad de esa obra. Y cada vez que algún coleccionista las reproduce, pues unas entidades que ni tú ni yo sabemos quiénes son, y así están, que no hay nadie de las GAE en la cárcel todavía, le generan a estos jambos pues una cantidad de pasta muy rica. Y a los de las GAE también, que todavía no están en la cárcel. Es raro. Tú no puedes poner ese papel en un lector de CD y escuchar el disco. Pero nadie te diría que eres idiota por haberlo firmado y haber pagado miles de euros por él. Firmarlo tampoco te da derecho a ir casa a casa diciendo, oye, dame eso que es mío. Pero tienes otra cosa, un certificado de propiedad. Cuando alguien vende un NFT, el comprador adquiere exactamente eso. Solo que no ha tenido que contratar a un abogado, llamar a un notario, montar un SL, alquilar un edificio, pagar casi 400 euros al mes para ser un autónomo muerto de hambre como yo y pagar el diseño de un logo. Se ha metido en internet y ha comprado ese activo. Con un clic. Y si el producto es innovador, honesto y el modelo prospera, puede que al igual que al guapo de los Warner le dé mucha pasta. Pero como todo en la vida, la pasta no lo es todo. Hay cosas mucho más importantes y también te las da un NFT. Si has entendido la mitad de lo que he dicho hasta ahora, pues mira, quédate un poco más porque mi nombre es Rodrigo Taramona y la pregunta de hoy es ¿qué cojones es un NFT? Como hemos visto, la mayoría de la gente tira por tierra los NFTs comparándolos con algo que conocen. Una estafa piramidal, una burbuja especulativa, la nueva crisis de los tulipanes, algo parecido a lo que hacía David Letterman cuando Bill Gates le intentaba explicar Internet en los 90. A baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. Does radio ring a bell? But you can listen to the baseball game whenever you want. Do tape recorders ring a bell? Y es normal, porque dentro del entorno cripto hay estafas piramidales, hay fiebres especulativas y hay burbujas financieras. Claro, todas las innovaciones tecnológicas, desde el acero al petróleo a las tecnologías de la información, pasan por una fase de burbuja financiera. ¿Y yo esto cómo lo sé? Pues porque hay un libro de Carlota Pérez que se llama Revoluciones tecnológicas y capital financiero, en el que lo explica. Espera, que me pongo las gafas. Está llena de mierda. Según Carlota Pérez, los paradigmas económicos tienen ciclos de aproximadamente 50 años divididos en 4 fases. Yo, que no tenía amigos en el colegio y me hago infografías de mis libros, lo tengo aquí dibujado. Los ciclos son 1. Revolución tecnológica, 2. Burbuja financiera, 3. Época de bonanza y la 4. La agitación política. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues básicamente que el mundo va por ciclos, ¿vale? Vídeo de esto coming soon, por cierto. Y la economía también. Y estos ciclos, pues aunque no siempre se puedan predecir, se pueden analizar. Por ejemplo, en 1971 el mundo llevaba como 60 años, desde 1908, petándolo con el petróleo. Las compañías más valoradas del Nasdaq pues eran Shell, Exxon, todas esas, ¿vale? Pero empezaba una pequeña revolución tecnológica que la mayoría de señoros que quemaban fósiles pues ni vieron venir, pero que era la de los otros señoros también, por otro lado, aunque esta vez había alguna señora, los de las gafas y los ordenadores. ¿Vale? A la que solo algunos espabilados, pero que también te digo bastante temerarios, se subieron. ¿Os acordáis de los nacidos en los años 50 del vídeo de la meritocracia? Pues esos. Llegando a los 90, aproximadamente 20 años más tarde, como pasó en 1920, cuando el petróleo ya estaba por todas partes y la gente empezaba a tener coches, ¿os acordáis? El vídeo de los coches y las redes sociales. Y Henry Ford, me encanta Henry Ford. Empezó la burbuja de las .com, que explotó a finales de los 90, pero luego se recuperó. Convivió con el petróleo hasta que este empieza a decaer para dejar paso a las tecnologías de la información. ¿Os acordáis el vídeo del futuro del trabajo que hablaba de las TPGs?
cerrando el ciclo de 50 años, más o menos, y empezando un nuevo paradigma económico en el que llevas viviendo desde que naciste y tú no lo sabías porque nadie te lo había dicho hasta que he llegado yo. Si es que nadie te avisó y lo has tenido que encontrar mientras tú estabas viendo vidas de gente muy guapa y cafés con penes. Al final de esos ciclos llegan las crisis, porque claro, toda la gente que se la pasaba petarda con el billete de la tecnología predominante, pues de pronto se empieza a quedar sin curro, porque ya no es tan predominante, porque ahora el dinero está en otro sitio, que se lo digan a los de las minas o las fábricas de coches. Y llegan los movimientos populistas y las manifas y los jaleos. Ahora, por ejemplo, empezaremos a entrar en la era de la biotecnología o la computación cuántica, no lo sabemos todavía, pero están pues empezando otra y por eso también pues hay jaleo. Pero a ver, un segundo, porque yo estoy aquí porque has dicho NFTs y he dicho, pues mira, rare pepes, monos aburridos, y me estás contando una puta película de Ken Loach. De esto va a Instagram ahora. Es que si te quieres informar, bonito, necesitas algo más que un titular. Me quito las gafas. Los NFTs tienen varios propósitos, y puedes estar de acuerdo conmigo o no, porque ahora entramos en el terreno de las opiniones y la especulación, pero guárdate el vídeo y lo vemos juntos dentro de 10 años. Por un lado, y para mí el más importante, abren un debate sobre el significado de la propiedad y en concreto de la propiedad intelectual en la era digital. Me explico, mírame usando ranas pepes. Aquí están. No, mira cómo de farruco me pongo con los Simpsons. Pongo los Simpsons, este es Bugs Bunny, le pongo unas orejas de Mickey Mouse. El oso Yogi, el oso Yogi. ¿Me ha denunciado alguien? No, ¿verdad? Pues muy bien por mí, claro, muy bien por mí, pero toda esa gente, Matt Groening, Walt Disney, los hermanos Warner, pues se esforzaron mucho en materializar sus ideas y asumieron un riesgo que pocos de nosotros nos atrevemos a asumir. En lugar de aceptar un trabajo con un sueldo fijo, vacaciones y un contrato, pues destinaron 10.000 horas de su vida a una apuesta muy poco probable. Y por eso la sociedad recompensa a los artistas, deportistas, músicos y autores con estas recompensas desproporcionadas. Porque si les sale mal, se mueren de hambre. Hasta ahora había todo un engranaje, digamos, de copyright y propiedad intelectual que hacía que esta gente pudiese seguir lucrándose de sus ideas más allá de firmar su primer contrato editorial. Pero es que ahora todo eso ha desaparecido. ¿Cómo va a comer esta gente? ¿De dónde sacan el pan? Pues cuando ven en un NFT te están ofreciendo una manera de poder garantizarse en el futuro algo de ingresos, aparte de ofrecerte algo que, ojo, va más allá del orgullo y la satisfacción de ser propietario de un contenido digital. También tiene mucho que ver con estar retribuyendo a un artista por la creación de su obra, porque si tienes el dinero para hacerlo, pues qué bonito, ¿no? De verdad eso es malo. Ahora mismo los músicos no ganan lo mismo por reproducciones en Spotify que vendiendo discos, y los discos no se van a volver a vender como antes. Eso se acabó. Les toca dar conciertos, y eso te funciona si tienes 20 años, ¿vale? Pero no tanto con la edad de Neil Young. Si eres Neil Young, ni vendes los discos que vendías, ni tienes los huesos para ponerte a hacer mucho rock and roll. Vendes tus derechos por 150 millones y te sientas a vivir. Pero si eres un artista nacido en los 90 con un poco de visión de futuro y que no quiere eslomarse dentro de 30 años saliendo a la carretera, pues vendes NFTs. Piénsalo, es la democratización del mecenazgo, como lo fue Kickstarter, pero en lugar de pedir limosna y regalar una taza o una tote bag que nadie va a usar y va a acabar en el mar, pues devuelves partes de los beneficios de tu obra. Cualquiera puede ser un fondo de inversión o una disquera. Pero quienes más se están beneficiando de este mercado son unos artistas que teníamos totalmente discriminados, los artistas digitales. Artistas nacionales e internacionales como Voltron, Claudia Mate, KB Canem, 6 and 5 lo tenían jodido para vender sus obras. ¿Quién compra un MP4 para reproducir en su LG del salón? Ni Dios. Han tenido que venir un montón de nuevos ricos y especuladores memesavi para meter dinero en obras de artistas digitales. Bueno, ¿pervierte el arte? Pues puede ser, pero por otro lado, ¿acaso el mercado del arte no ha sido siempre un mojón? Toda la vida. Por otro lado, imagina las posibilidades, ¿vale? Ahora los artistas plásticos están donde estaban antes los artistas digitales, en un entorno bastante hostil en el que sus obras no encuentran su sitio. Pero pronto empezarán a innovar y saldrán cosas bastante guapas. Por ejemplo, imagínate una ilustradora que crea sus obras, las mintea y las destruye en directo. Solo el propietario del NFT tendrá esa obra y lo que es más guay, nadie la habrá visto, jamás, o solo los que vieron el directo, que puede estar minteado. ¿Te parece estúpido? Bueno, pues recuerda que es que un chaval se hizo muy famoso porque metió un vídeo en un museo. Y otro por decir que esto no es una pipa. Es que el arte es muy loco. Es que esto crea toda una nueva conversación acerca de qué es el arte, cuando el arte no deja de ser una proyección de nuestras ideas, que solo las tenemos los fucking humanos, que van más allá de lo físico. Están en lo intelectual y espiritual. ¿Y qué quieres que te diga? En la era digital, la espiritualidad y la digitalidad están de la mano. Pero repito, estos son mis movidas. Tú puedes decir, Rodri, ¿qué te has fumado? Y yo te diré, pues mis cositas. Y por supuesto, estoy contigo, hay que regular el mercado, hay que hacer responsables a los estafadores, y los artistas tendrán que competir por crear NFTs verdaderamente innovadores y creativos. Pero es que, repito, estamos en el principio de una revolución tecnológica. Si no te has enterado, que sepas que el teaser de este vídeo es un glosario de alguno de los términos que he usado aquí, y si no te enteras aún así, pues mira, me preguntas en comentarios, me puedes llamar, me puedes mandar rarepepes, boredapes, ponerme comments abajo, mandarme un DM, y no sé si necesitas otro glosario,
para todo lo que acabo de decir al final. Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Recuerda, puedes likear, comentar, compartir, pero sobre todo, pásalo bien, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Me encantará escuchar lo que tengáis que decir al respecto.